porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Muy buenas tardes, queridos amigos.
CDN Radio 92.5, 87.9 para todo el Gran Cibao. Le damos la más calurosa bienvenida a nuestra revista de salud, Crónicas de Salud. Esta tarde, como nos tenemos de costumbre, pues un invitado, una invitada hermosa, preciosa, que nos llena de mucho honor, la licenciada Rosángela Mendoza. Así es, ¿Qué me dice usted, doctora? Víctor, encantadísima de compartir con nuestros queridos radioyentes un tema tan importante que la licenciada Rosángela Mendoza viene esta tarde a abrirnos los ojos, a sensibilizarnos hasta que nosotros tengamos la obligación interna de incluir estos niños con discapacidad en cada uno de nosotros como espectadores, como familias, si nos toca un caso, como gobierno, si estamos en las instancias que podemos ayudar a hacer políticas para ayudarlo. Y de verdad era necesario, Víctor, porque tantos niños con condiciones que pudieran ser al nacer, que pudieran ser adquiridas, condiciones que pareciera que lo hacen a ellos incapaces de entrar en la normativa de los demás, en la normalidad, en los estudios, en la casa, en todo. Entonces vamos a aprender, vamos a incluir a estos niños, vamos a ayudarlos a ser. Qué interesante el tema, muy sensible, doctora. Sobre todo tenemos con nosotros a la doctora Rosángela Mendoza, que es quien es psicóloga clínica, es encargada de los servicios de salud del Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAE, que está ubicado aquí en Santo Domingo, en la Luperón. Debemos darle las gracias a Dios porque tenemos un centro como el CAE que está haciendo una labor hermosísima, sobre todo sobre ese grupo de jóvenes, de niños con este grave problema de discapacidad. Sabemos que es un gran problema no solamente nacional, es un gran problema internacional, el hecho de poder manejar. Sabemos que la situación no es fácil para una familia que tiene un niño con discapacidad, pero hoy, en esta tarde, queridos amigos que nos están escuchando, estén muy atentos porque tenemos una experta. La licenciada Rosángela Mendoza es una joven de mucha capacidad y que va a dar luz a aquellos hogares, a aquellos amigos, amigas que tienen en su hogar algún niño con cualquier tipo de discapacidad. Veremos cuántos tipos existen y de qué manera nosotros tenemos que enfrentar esta realidad. Así que muy atento con todo el contenido de este programa de hoy, que les aseguro que va a ser de sumo interés para cada uno de ustedes. Nuestro tema central. Como bien le dijimos al inicio, hablaremos hoy de los niños con discapacidad, los desafíos que tenemos para la inclusión. Tenemos a la licenciada Rosángela Mendoza que nos va a hablar ampliamente. ¿Cómo se siente, licenciada, en la tarde de hoy en nuestro programa? Me siento muy bien, agradecerles la invitación a ti, Fátima, Víctor, de verdad que muy contenta y por estar con ustedes y por venir a hablar de este tema que hemos asumido como una misión de vida. Así mismo lo veo yo, como una misión de vida. Y para iniciar este tema, sería ideal que tú nos definieras lo que es la discapacidad. Uh-huh. ¿Qué significa un niño discapacitado? Excelente comienzo, porque la conceptualización de la discapacidad ha ido variando con el tiempo. Entonces, al día de hoy, entendemos la discapacidad no solamente como una condición que puede tener la persona, que le va a provocar algún tipo de limitación en su funcionamiento, sino que la discapacidad es el resultado de esa condición que pueda tener la persona junto con las barreras que el entorno le impone. O sea que la discapacidad no solamente está en la persona, sino que está en el contexto. Es el resultado de que yo tengo un nivel de funcionamiento o un tipo de funcionamiento, pero el contexto tampoco me ayuda a yo poder participar como merezco en el contexto social. Entonces creo que de ahí debemos de partir. A lo largo de la historia, pues hemos tenido diferentes modelos para entender la discapacidad. Existía ese modelo tradicional donde la persona con discapacidad se consideraba como inferior o incapacitado,
que teníamos que tener en un ambiente restringido. Luego pasamos al modelo de rehabilitación, donde entonces quien tenía el poder era el experto, el profesional, y teníamos que curar o teníamos que arreglar, por decirlo con otro término, a esa persona con esa condición que tenía. Pero ahora estamos viviendo, o el modelo actual, que aunque quizás no sea asumido en su totalidad, pero es hacia donde queremos ir, es el modelo de la independencia, de la autonomía, de la autodeterminación. O sea, de pensar que las personas con discapacidad, según su nivel de poder participar, pues tienen también ese derecho a tomar decisiones sobre su tratamiento, a desarrollar conjuntamente con el equipo que le ayude, el equipo profesional que le ayude, su plan de vida, su proyecto de vida, que no tiene que ser dependiente en su totalidad. Muy importante. Sumamente interesante. Realmente este proceso de inclusión, licenciada, tengo entendido que debe iniciar a temprana edad, en la infancia del niño. Por supuesto. Para poder obtener mejores resultados, ¿sí? Sí, el primer desafío, yo diría, Víctor, que comienza con el proceso de aceptación de la familia, de esa diversidad funcional que tiene su hijo o su hija. Ustedes saben que cuando nace un niño que tiene un desarrollo atípico, pues la familia vive un proceso de duelo, y a veces hay algunas condiciones que no son tan evidentes al nacimiento, sino que se van presentando en el proceso de desarrollo, y entonces la familia se embarca en un proceso, en un peregrinaje, digo yo, de búsqueda diagnóstica y de pasar de un profesional a otro, que a veces crea toda una situación de negación o de resistencia a esa diferencia que tiene su hijo. Entonces yo diría que el primer desafío es ese, aceptar la diferencia funcional del niño o la niña, y comenzar entonces en un proceso de buscar los apoyos o las ayudas que ese niño necesita para permitirle esa participación. Pero la familia es la primera que debe promover la participación dentro del contexto familiar, y luego ya en los contextos más cercanos de la escuela, de la comunidad, etcétera. De hecho, hay diagnósticos de discapacidad que pueden hacerse antes de que el niño nazca, y eso le da un margen a los padres de poder tener todo su periodo de duelo, todo su periodo de aceptación, y buscar desde antes de que el niño nazca situaciones. Pero ¿qué pasa, querida Rosángela, cuando el niño nace aparentemente sano, sin ninguna condición, y en la medida que se va desarrollando es que vamos notando que no es igual a los demás? Dependiendo en el momento en que lo presenta, vamos comenzando y vamos investigando, y sería bueno que para nuestros radioyentes pudieran entender de qué estamos hablando, que le demos algunos ejemplos de enfermedades que causan discapacidad que ustedes manejan muy bien. Sí, bueno, en eso que tú vas contando, pues ahí podemos como mencionar lo que son los trastornos del desarrollo. Dentro de esos trastornos tenemos, por ejemplo, los trastornos del espectro del autismo, que hemos visto en las últimas décadas cómo ha aumentado la prevalencia de este tipo de condición, para lo cual no tenemos todavía una explicación 100% definida. Hay muchas diferentes teorías. Y sucede así, o sea, el niño nace y aparentemente todo está dentro de lo que llamamos normal, por decirlo de alguna manera, pero en la medida que el niño va creciendo, pues se va observando quizás que no hay una respuesta social como se esperaría, no hay sonrisa social, no hay contacto visual con la persona que trata de interactuar con el niño, no hay respuesta al nombre y ese tipo de habilidades que ya se supone que en el primer año deben de estarse presentando. Realmente es una gran meta, poder ser de manera silenciosa o expresada, la de los padres que tienen hijos con discapacidad, para lograr insertarlo a lo que es el ambiente social. Pero yo me pregunto, una de las razones por la cual debería iniciarse a temprana edad y que estos padres puedan ser expresivos, y claro que es seguro que la mayoría de ellos acompañan a las terapias a sus hijos,
que debe ser parte de lo que es el tratamiento, ¿no? Ujú. A medida que van aumentando las edades y van mejorando sus condiciones de adherencia a lo que es la parte social, se hace mucho más independiente el niño y le sueltan un poquito de responsabilidad al padre. ¿Podría Sí. darse ese caso? Sí, claro que sí. Y por ejemplo, algo que yo quiero transmitir, que quede, o sea, como un mensaje importante, es que muchas veces las personas con cualquier tipo de condición o de discapacidad se han excluido, o una de las razones, uno de los factores que provocan esa exclusión es porque no hemos creído en sus habilidades, en su capacidad de realmente llegar a unas determinadas metas. O sea, hemos subestimado la capacidad que tienen en cualquier sentido. Entonces, efectivamente, en la medida que tú empiezas un tratamiento, y no quiero no solamente tratamiento desde el punto de vista psicológico o médico, sino también un trabajo con la familia, como decía aquí el doctor, de entender a su hijo, de saber por qué se comporta de determinada manera, de cómo manejarlo mejor y cómo potenciar sus habilidades, pues entonces ahí vamos a ver mejores resultados. O sea que es mucho más importante recordarle entonces a los padres, que es lo que está expresando la licenciada Rosángela, es que si nosotros aceptamos a más temprana edad la situación de nuestros hijos, pues podemos nosotros pues darle mayor facilidad a ellos y ayudarlos con mucho más. Sí, sí, así es. Y ahora me viene a la mente algo también muy importante, y es que a veces nos centramos mucho en el tema diagnóstico y le tenemos miedo al diagnóstico porque puede ser estigmatizante. Entonces se retrasa el proceso de evaluación. Y por ejemplo, aquí menciono un poco el rol de los pediatras. La importancia que tiene que el pediatra pueda ver, observar en su evaluación cotidiana de este niño esas señales de alerta de que el desarrollo no va bien, y referir a tiempo para la evaluación. Pero a veces le tememos a ese tema del diagnóstico, y realmente, independientemente de diagnósticos, lo importante es iniciar la intervención, y lo importante es aceptar que mi hijo tiene unos retos, unos desafíos sobre los cuales tenemos que trabajar. Y a veces puede ser que lo más importante es que yo como mamá o como papá entienda cómo manejarlo y cómo provocar que su funcionamiento sea cada vez mejor. Eso es lo importante. Y siempre nosotros hemos promulgado aquí que la responsabilidad de los padres es acudir a las consultas del pediatra. Y si el pediatra no hizo una adecuada evaluación, consideró el padre o no le habló de una condición específica, en este caso neurológica, del desarrollo, de que no ha alcanzado lo que debió alcanzar, de que lo ve diferente, preguntarle directamente: doctor, pero yo encuentro que mi otro niño ya a los 6 meses se sentaba y este niño no se sienta, o me dijo fulana. No tienen que temer, y el pediatra no puede molestarse por eso. Claro. Bueno, es por eso la importancia del padre a temprana edad acompañar a su hijo a las terapias. Primero, el padre no es médico, no es psicólogo, no conoce el diagnóstico de su hijo, no sabe el porqué el comportamiento de su hijo. Y a medida que va recibiendo las terapias, va aceptando con mucho más fe lo que tiene su hijo y le va a ayudar. Yo sé que para mí es de suma importancia el hecho de que los padres puedan acompañar a sus hijos a las terapias, porque entiendo que la recuperación y la mejoría sería grandemente. Claro, y que lo importante, o sea, el niño va a terapia 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero ¿quién es que está con el niño la mayor parte del tiempo? Es su familia. Claro. Son sus padres, pero más allá, yo lo que quiero es que este niño funcione en su ambiente natural. Yo no quiero que funcione en un consultorio, yo no quiero que funcione en un centro de salud, yo quiero que funcione en su escuela, que funcione en su casa, en su comunidad, en su clase de teatro, en su clase de arte, con sus amigos. Esa es la meta. Mira qué interesante, Rosángela, lo que nos está diciendo es que muy bien, ustedes pasan 1 hora porque tienen otros niños,
Pero la importancia es que el padre, cuando acude a esa terapia con su hijo, ustedes también enseñan al padre cómo seguir el tratamiento, yo diría, o la Exacto, terapia en el hogar, sí. para conseguir una mejor Sí. unos resultados mucho mejores en menor tiempo. Sí, ¿Así es? y tenemos padres y familias muy comprometidas, grandes familias, y aquí tenemos una muestra en cabina. Pero hay también padres que les cuesta, porque es también un cambio de cultura. Porque este tema de la inclusión, yo conversaba esta mañana con una compañera del CAI, la inclusión tiene como 3 grandes ejes. Uno es el tema, el eje cultural, el otro es el eje de las políticas y otro es el de las prácticas. Y el de la cultura es muy importante porque tenemos como un chip aquí de que yo voy a llevar a mi hijo a este centro para que me lo curen o para que me le den la terapia y funcione, pero yo no tengo que hacer nada. Ya yo solamente lo recojo. Y no es juzgando ni cuestionando nada más lejos de ahí, sino que tenemos que llegar como a esa posición, a verlo desde esa perspectiva. ¿Para qué? Porque realmente no vamos a resolver con las pocas horas que puede recibir la terapia en el centro. Y si estamos luchando por la inclusión dentro de su ambiente, dentro de la sociedad, dentro de el área escolar, imagínate si no vamos a luchar por la inclusión dentro de su propio hogar, que es su principal ambiente. Yo entiendo perfectamente la situación que presenta Rosángela, y yo creo lo siguiente: un padre que tiene un niño con un tipo de discapacidad, yo creo que eso sería meritorio y necesario que el padre lo acompañe a cada, que no puede a todas, por lo menos a la gran mayoría, porque es que a medida que el niño va creciendo hay otros desafíos, me imagino yo, ¿verdad? Sí. Y entonces, es que si dejó de ir, por ejemplo, y pasó 2, 3, 4 meses sin ir, de repente va a encontrar cosas diferentes porque su hijo ha crecido y ha visto otro tipo de necesidades. O el avance no va a ser tan bueno como uno esperaría, que es lo que es una de las cosas que más vemos a veces cuando estamos en este tipo de situación, que el avance, porque si el niño no practica o si no se hace el manejo apropiado en todos los ambientes donde este niño está, entonces no se ven los resultados. Yo recuerdo que anteriormente encontrar un niño con un tipo de discapacidad en un colegio, junto con niños que no tienen ningún tipo de problemas, de repente para muchos padres eso era algo extraño y curioso. Yo le digo porque mis hijos me preguntan: papi, pero yo tengo un compañerito que no habla, no me dice nada y no puede caminar o cualquier, pero tiene dentro de su curso un bebé. Me imagino que parte de no hay una exigencia desde el punto de vista, yo diría, de educación, más bien de tipo de educación, sino social. Más bien quieren hacer la inclusión del bebé, así como se trabaja, o sea, se ve desde el punto de vista no educativo. Me refiero, el término no es educativo, el término es... bueno, las metas por curso. Exactamente. Las metas alcanzadas en cada curso. Más bien la parte social, lo que ellos buscan. Pero la inclusión. pero va a depender del tipo de discapacidad. También, claro. Del tipo de discapacidad. Y sí, tenemos una ley de discapacidad, la 513, donde se aboga por la educación de calidad para todas las personas. O sea que... y aunque no... O sea, habría que revisar, ¿verdad?, las ordenanzas del ministerio y todo eso, pero sí hay toda una política de inclusión educativa y de que, o sea, ya a nivel de escuelas públicas, pues tenemos lo que son las aulas de recursos y otras iniciativas, incluso también están los CAT, que son los Centros de Atención a la Diversidad, y sí hay todo un movimiento para encaminado hacia la inclusión educativa, que es un tema muy grande y muy amplio. Claro, porque eso se aprobó en una convención de los derechos del niño y la inclusión de los discapacitados en todo lo que tenga que ver con el desarrollo por una política internacional. Pero aquí, licenciada Rosángela, estamos hablando de discapacidad a nivel del desarrollo, o sea, motora, neurolingüística, visual, auditiva. ¿En qué
área más ustedes se especializan? Aquí hablando, aprovechando que usted trabaja en el Claro. CAIT y que está haciendo un gran trabajo. Sería bueno que usted nos comentara. Sí. En el CAI estamos trabajando básicamente con 3 tipos de discapacidad, que son los trastornos dentro del espectro del autismo, la parálisis cerebral y el síndrome de Down. Esas son las 3 discapacidades con las que estamos trabajando. Muy bien, Muy pues miren, excelente. nosotros Bueno. tenemos desde ya el panel, Sí. preguntas para ti, querida Rosángela. Tenemos que irnos a una Ya, pausita, sí, pero así vamos es. a contestar esta primera pregunta. Bueno, Muy sí. buenas tardes, Crónicas de Salud. Buenas tardes, Crónicas de Salud. Sí, buenas. Me quiero saber qué son las barreras para el aprendizaje y la participación. Las barreras. Sí, las barreras. Sí, ahora mismo. ¿De dónde nos llama, querida? Ay, aquí es de Lomina que estamos llamando. Muy bien. Se nos miramos otra llamadita. Sí, buenas tardes, Crónicas de Salud. Bueno, que con el doctor, por favor, Sí, para hacerle una preguntita, Sí, cómo desde aquí no. de los mameños. sí, haga su pregunta a la licenciada. Ok. Ajá. Para saber a qué se refiere la educación inclusiva. La educación inclusiva, Muy excelente. La educación buena, muy inclusiva. Muy buena. bien, muchísimas gracias por sus preguntas interesantísimas que van a ser dadas a conocer por la licenciada Rosángela. Rosángela, vamos a contestarle a nuestros queridos oyentes. Sí, bueno, la primera pregunta que nos hicieron era en relación a cuáles eran las barreras para el aprendizaje y la participación. Bueno, esa es una expresión que es muy amplia porque pueden haber muchas barreras y hay diferentes tipos de aprendizaje y de participación. Pero, por ejemplo, si nos estamos refiriendo a los niños y a su participación en la escuela, por ejemplo, pues entonces barreras van a ser que los profesores, por ejemplo, o la escuela no esté preparada para recibir este niño con este funcionamiento diferente o con estas habilidades diferentes. O sea, si yo no tengo una escuela que lo pueda recibir y que pueda buscarle los apoyos que él necesita, pues entonces esto se convierte en una barrera. También los prejuicios, la discriminación son barreras. También a nivel estructural, a nivel físico, si yo tengo una persona que se transporta en silla de rueda y llega y no hay rampa y lo que tenemos son escaleras, pues entonces eso también se convierte en una barrera. Y así sucesivamente. Ya entendimos. Bueno. Tiene Otra llamadita, Otra llamadita. licenciada. Buenas tardes, Crónicas de Sí, Salud. buenas. Sí, Sí, una preguntita. sí, haga la pregunta a la licenciada. Sí. La inclusión solo hace referencia a niños, niñas y jóvenes con discapacidad. muy buena su pregunta, licenciada. Sí, entonces tenemos la pregunta La anterior, sí, la por segunda, favor. Ujú. que era sobre qué es la educación inclusiva, que Así es una Ujú. excelente pregunta. La educación inclusiva se refiere a que todas las personas reciban una educación de calidad, a que en una escuela, independientemente de las características del alumnado, el Ujú. maestro Ujú. y los directivos, o sea, toda la comunidad escolar estén preparados para ofrecer lo necesario para que todos los alumnos aprendan. Y aquí no nos estamos refiriendo a específicamente a alumnos que puedan tener discapacidad. Hay personas, o sea, todos somos diferentes y todos tenemos maneras de sentir, de pensar, Así es. creencias diferentes, etnias diferentes, religiones diferentes. Entonces, la educación inclusiva no es solamente referente a esa parte necesariamente de las habilidades cognitivas o del comportamiento, sino es en general, o sea, que es asumir la diversidad, que la diversidad es la norma. O sea que usted está diciendo que lo que es las creencias culturales Ujú. tiene mucho que ver con la forma en que los padres van a lidiar con la realidad de sus hijos. ¿Sí? Exacto. Víctor, Mm. Rosángela ha dicho una cosa tan importante.
todos somos diferentes. Diferentes. No porque tengamos una condición de que no Así podamos es. caminar o no podamos hablar como el otro habla o no podamos ver la misma distancia que otro ve. Todos somos diferentes Así y es. todos tenemos el derecho de recibir la misma educación, el mismo trato social y el mismo amor por parte de nuestra familia. Así es. Las mismas oportunidades. Exactamente. Y otra cosa que quiero también mencionar aquí es que todos somos susceptibles de padecer una Así es. discapacidad en Mm. cualquier momento de nuestra vida. Así es. Buenas tardes, Crónica de Salud. Excelente participación. Gracias a Dios que hay profesionales ahora en el CAI, porque hay muchos maestros aquí en el país que Ajá. no aceptan niños con síndrome de Asperger, lo encuentran que son que muy malcriados, pero son niños que no saben socializar. Entonces tengo amigas y que todas tienen, hay varias de ellas, tienen niños con síndrome de Asperger. Los niños viven hablando, no sé a qué se beba, de dinosaurios. Ellos tienen, casi todos tienen 6 y pico de años, como casi 7 años. Sí, no sé a qué se sí. debe que el dinosaurio le causa tanta, no sé qué pasa. Y también son niños como que muy centrados, no les gusta socializar. Y entonces muchos maestros lo tienen como malcriado. Entonces varias madres, que son mis amigas, se quejan porque muchas maestras no lo quieren en la escuela, porque ellos no saben socializar y ya tú sabes, el doble sufrimiento para las madres. No Otra se cosa, en cuanto preocupen. a integración, en México, la mayoría de las personas que no escuchan, lo tienen haciendo un buen trabajo. Yo lo he visto por la televisión, que hacen un trabajo especializado allá. Excelente la intervención de esta joven que siempre se comunica. Muy buena, Rosángela, ¿verdad que sí? Sí, y eso es porque el dinosaurio yo desconocía esto. Ahora vamos a hablar de eso, pero había otra Anterior, pregunta. pero vamos a tomar esta otra bueno. pregunta y la responde las tres. Perfecto. Sí, buenas tardes, Crónica de Salud. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Sí, bien, gracias a Dios. Excelente programa, siempre lo escucho. Estoy encantada. Todas las tardes le escucho el programa. Ay, qué ¿Y bueno. de dónde, Bueno, y de dónde felicidades. nos ¿De escuchas? dónde nos está llamando? De Bellavista. Muy bien, En gracias. Bellavista, qué Entonces bueno. quiero hacer una pregunta. Mire, yo me he fijado Sí. en una ocasión cuando yo era maestra Sí. que los padres tampoco quieren no quieren informar de las condiciones de sus hijos, Así ya es. sea porque a lo quieran como aislar, etcétera. Es decir, yo me di cuenta que muchos padres, aunque uno después lo descubría como Sí. maestro, pero muchos llevaban a los niños y lo querían como poner normal, pero no informaban nada, y a veces es un error de los padres, yo entiendo, porque si los maestros no saben la condición que tiene ese niño X, no puede, vamos a decir, brindarle y hablar con los demás compañeros. Entonces dejar que los niños de esa edad, 7, 8 años, Mira. empiecen a descubrir el comportamiento de su amiguito, de su compañero, ¿verdad? Para ellos es difícil, entonces lo que hacen es o que se burlan, crean un bullying, Así, y etcétera, así mismo etcétera. es. ¿Qué Oye, usted me dice en pero cuanto a eso? excelente su intervención. Bueno, Rosángela, vamos a parar un poquito de tomar llamaditas para que responda esas 4 llamadas. Vamos a Muy ver. bien, creo Sí. que la primera se refería a si la inclusión tiene solamente que ver con ok, los niños así con es. discapacidad. Pues no, la inclusión tiene que ver con los niños, con los adultos, y no solamente con la discapacidad, sino con cualquier diversidad que encontremos en nuestra sociedad. O sea, el gran desafío es asumir la diversidad como la norma, y que, como yo decía ahorita, o sea, cualquier elemento que me haga a mí vulnerable por no pertenecer a ese grupo típico que se considera a veces superior, pero que no lo es, entonces si soy objeto de exclusión, ya sea, como ustedes saben, por cuestiones de género, por cuestiones de preferencias socioafectivas de cualquier tipo, o creencias, etnia, pues entonces tenemos que luchar porque también haya inclusión para todas las personas. O sea que el término inclusión se refiere a todo eso. En relación al síndrome de Asperger, que me encanta, tiene muchos desafíos, pero realmente son personas muy... ¿El porqué de los dinosaurios, Rosángela? Bueno, Explícame. eso yo creo que una respuesta científica establecida No del está. porqué de los dinosaurios no está. Ahora sí sabemos que es un tema muy recurrente. Incluso nosotros como profesionales
ya lo tenemos casi como un criterio diagnóstico, esta preferencia por los dinosaurios. Pero realmente las personas con síndrome de Asperger se interesan por temas, muchos temas que tienen que ver con los animales, con la naturaleza, con el universo. Y por ejemplo, también pueden hacer expertos en temas de tecnología. Tienen como esos temas muy específicos, y es verdad que los dinosaurios, y por toda esta también vamos a decir promoción de las películas, de los dibujos animados, pues hace que los niños se envuelvan a veces en ese mundo. La otra pregunta que tenía que ver con los padres que no informan a la escuela sobre la condición de su hijo. Esa es buena pregunta. Eso Sí, pasa con frecuencia. Pasa con mucha frecuencia, y tiene que ver con miedo, tiene que ver con el temor a que su hijo sea estigmatizado, a que se lo retiren de la escuela, a que lo traten diferente, a que le exijan quizás o cosas, por ejemplo, con una maestra sombra, o que se lo etiqueten de alguna manera. Yo creo que básicamente tiene que ver con eso. Ahora, la joven que llamó tiene razón de que si la escuela desconoce la realidad de ese niño, pues entonces no puede ayudar, o a veces no comprende qué es lo que está pasando con el niño. Entonces lo que tenemos que abogar es porque cada vez más maestros, más profesores, pues tengan esa visión positiva hacia los niños que pueden tener un funcionamiento diferente, e ir tranquilizando a la familia. Pero es un proceso. O sea, todo eso, como yo decía ahorita, incluye un cambio de creencias y de mentalidad, que estamos en el camino. Yo soy muy positiva, pero nos queda todavía mucho por andar. Y cambiar creencias, cambiar concepciones, no es fácil, y es un tema que tiene que ver mucho con la experiencia. No es un discurso, no es solamente yo decir ahora vamos a aceptar, y yo llegar como directora de una escuela, ahora mi colegio va a ser inclusivo y vamos a traer a todos los niños que tengan diversidad funcional. No es así, es un proceso. Quiere decir, licenciada Rosángela, que ocultar, abandonar, mostrar negligencia con este tipo de niños no es la opción. Para nada. Es todo lo contrario. Eso es penalizado. Es mostrar, buscar ayuda. Claro. Y entonces, ¿cuál sería la recomendación para este tipo de pacientes, de situaciones en los hogares, como psicóloga? Si le tocara a usted darle esas recomendaciones a nuestros radioyentes, ¿qué le diría? ¿Cómo pueden ayudar a estos niños? Bueno, lo primero es, como yo decía al principio, no verlo como una tragedia. Hay que aceptar y tener esperanza. O sea, ya la ciencia, gracias a Dios, y la misma sociedad en la que vivimos no es la de antes. Entonces tenemos que tener esperanza y tenemos que creer en nuestro hijo, con cualquier condición que tenga, de que puede salir adelante. Hay situaciones que es verdad son muy difíciles, tienen muchos desafíos, muchos retos, pero se encuentra el camino. Entonces tenemos que tener esperanza, tenemos que brindarle mucho amor, creer en él, proteger hasta un punto, pero también soltar para que vaya logrando sus metas. Esa sería mi recomendación. Licenciada, nos escribe aquí desde La Vega. Ay, qué bueno. ¿Que dónde está usted? Y bueno, usted está de La Vega, porque mi papá era de La Vega. Ah, ya, que su padre era vegano, donde son todos buenos, y es la ciudad olímpica. Exactamente. ¿Verdad? Pues fíjese que usted está aquí en la ciudad de Santo Domingo. Sí. Pero cerquitica de ellos está su amiga Orlandia Ortiz. Claro. Que está en Santiago. Exacto. Y es una también joven como usted que conoce muy bien los temas. Sí, mi colega Orlandia Ortiz está ahí en el CAI de Santiago, a las órdenes de ustedes, yo sé. Así que ya sabe La Vega, para donde Orlandia, muy bien. Entonces tenemos que empezar temprano. Entonces, ¿qué le ofrece el país a estas madres, a estas familias, para comenzar temprano? Comenzar temprano, estamos hablando desde lactancia. Sí, ahora mismo se está trabajando, bueno, tenemos por primera vez en nuestro país, que no sé si lo han escuchado, un programa que es de tamiz neonatal. Ah, sí. Que es una manera de empezar
Está haciendo con el despacho. Exacto, el sí, despacho de la primera dama. Ese es un primer eslabón, vamos a decirlo así, para poder detectar una serie de enfermedades que pueden ser al momento del nacer. Al momento del nacimiento, que pueden entonces, hay algunas que se pueden mitigar o prevenir. Se está desarrollando lo que se ha llamado como una ruta de la discapacidad, que iniciaría desde el embarazo, de cuidar a esa embarazada, ¿verdad? De que asista a todas sus citas prenatales y ir dándole ese seguimiento, el proceso de lactancia y todo ahora el programa de Quisqueya Empieza Contigo y lo que es el Instituto de Atención a la Primera Infancia, el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, que es el INAIPI, que ha desarrollado los centros, también las estancias infantiles y también los CAIPI, que son los centros familiares, y ahí se le dan recomendaciones a las familias. Los niños son asistidos desde temprana edad, o sea, ese es el periodo como de los 45 días a los 5 años antes de entrar a la escuela. Y hay un acuerdo CAI-INAIPI para que niños con algún riesgo o alguna sospecha de discapacidad que sean identificados en esos centros, pues puedan ser referidos al CAI y entonces en el CAI establecer el diagnóstico y ver si realmente hay algún tipo de discapacidad y poder entonces comenzar a ofrecer los servicios. Está como toda esa parte y está también lo que yo mencionaba del Ministerio de Educación y toda la parte de ir trabajando en lo que es un sistema de inclusión educativa. Nos falta mucho por hacer. No es que estamos ya, ¿verdad? Y las familias que me están escuchando lo saben. Pero hemos logrado una mayor concienciación. Es impresionante ver cómo los padres abogan por los derechos de sus hijos. Tenemos asociaciones de padres que son muy importantes, que han logrado muchas metas. Puedo mencionar, quiero comenzar con la Asociación Dominicana de Rehabilitación, ¿verdad? Que fue la pionera y mi papá también tuvo el privilegio de trabajar ahí con doña Mary, etcétera. El Hospital Robert Rick Cabral, que también tiene su cuenta aparte. Pero, por ejemplo, la Fundación Dominicana... Bueno, que tu padre fue director del hospital por mucho tiempo. 18 años. Nada más. El hospital es mi segunda casa. Ese es tu segundo hogar. Me imagino que de muy jovencita, de niña, estuviste en ese hospital, andando en los pasillos Robert Rick Cabral. Y quiero decirle a Rosángela, fue tu padre mi maestro, así ¿sabes? mismo, que guardamos de verdad un cariño excepcional por ese gran maestro. Y que cada vez que ella se sonríe, es como si estuviera el doctor aquí con nosotros. No es así, Víctor. Y nosotros nos llenamos de alegría. Yo no sé si es la hija que más se parece al doctor Hugo Mendoza, pero es como si fuera el doctor. Es una gota del doctor. Bueno, yo digo que él me está guiando, ¿verdad? De donde él está. Y yo cuando me desmonté del carro, aquí dije, padre, ya tú sabes. Échame la mano. Que estoy en esta misión. Porque él, no sé si ustedes llegaron a ver a conocer esa parte de él. Él era un abanderado de todo el tema del desarrollo infantil. Y él luchó mucho porque los pediatras aprendieran desarrollo. Y el primer diagnóstico de autismo en la República Dominicana se le atribuye a él. Así mismo que muy freco se lo mandó a Leo Kanner, que fue el que describió el autismo. Pero él tenía el CENISME, que se encargaba de investigar todos los casos que nadie sabía que tenían los médicos especialistas. Se lo enviábamos a él. Y él, de alguna manera, con todo su conocimiento y con toda su dedicación, porque nada más no es conocimiento que él tenía, sino dedicación, amor por los niños. Así es. No puedes dejar irte, porque tú sabes que el tiempo es inexorable. Qué pena. Sin decirnos, tú estás en el CAI. Y es importante para nuestra población saber cómo se entra al CAI, cómo se clasifican estas 3 enfermedades que tú bien mencionaste. Fátima, yo quisiera saber dónde está Rosángela. ¿Cómo no? Su celular, dónde está ubicada, porque también
Pues Hay yo lo voy a personas que- decir. qué bueno. Presten atención. Así mismo. La licenciada psicóloga clínica Rosángela Mendoza es encargada de servicios de salud del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, el CAID, y está en el teléfono 849-936-8787. Y su consulta privada está en Diversa Espacio Terapéutico y el teléfono es 809-784-6814. Los micrófonos son tuyos, Rosángela. Recuérdame tu inquietud. Lo del CAI ya. Lo Sí, de cómo perdón. ingresar, exacto, Sí. un niño con discapacidad. Sí, el CAI está abierto a todo público, o sea, se puede llamar a ese teléfono que tú mencionabas o se pueden acercar directamente allá. Entonces se hace un registro, o sea, se registra el niño, se le piden una serie de documentos a los padres y entonces posteriormente es llamado para una cita donde se va a hacer todo un proceso de evaluación. ¿Cuál es el desafío realmente? Y es que la demanda es muy grande. Entonces tenemos ahora lo que llamamos, ¿verdad?, lista de espera, que pasa en todos los países del mundo. Pero sí sabemos que las familias necesitan respuesta. Por eso el proyecto del CAI implica 5 centros a nivel nacional. Ya tenemos 3, tenemos este de Santo Domingo, está el de Santiago, donde San trabaja Juan. Orlandia, Ajá. y está el de San Juan. Y vienen 2 más, uno en San Pedro de Macorís y uno en Santo Domingo Este. Pero como quiera, la demanda va a seguir Sí, existiendo. así es. Entonces nosotros estamos inmersos en el desarrollo de otras respuestas, de otras alternativas para poder satisfacer esa demanda. Estamos trabajando arduamente con nuevas modalidades de atención donde la familia va a jugar un papel muy importante. Porque, por todo lo que conversábamos al principio, ¿verdad? Entonces, la respuesta no va a estar únicamente en un centro, sino que tiene que estar en la comunidad y tiene que estar en la familia. Entonces, hacia allá nos vamos a ir enfocando. Tenemos, Rosángela, de costumbre en este último minuto que queda, por favor, los consejos para aquellos padres que tienen niños con discapacidad. Bueno, primero, no puedo dejar de lado el tema de la aceptación, del amor, que es lo más importante, y de que al final lo que importa no es lo cognitivo, no es la parte académica, lo que importa es que el niño sea feliz y que el niño gane en su independencia y demuestre en su día a día que está contento, que se siente querido, que se siente aceptado. Yo tengo una anécdota muy buena. Yo sé que se está acabando el tiempo, pero eso es lo más importante. Excelente, señores, pero qué maravilloso programa. Maravilloso. Dígame usted, Fátima, lindísimo Maravilloso. programa. Y qué Lamentable mejor que Reyes que- y mucho más variedad no Claro. tiene, pues usted sabe que hay que mantenerse en sintonía porque Reyes tiene muchas Y informaciones despedimos importantes. con esa misma exhortación Así es. de que nuestros niños sean felices, sea cualquiera su condición. Para Por- Crónicas de Salud, Así es. nuestra La mayor riqueza es su salud. Buenas tardes. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.